Muy buenas, bienvenidos a este podcast que es muy especial porque este podcast pertenece a una parte del ebook que tengo preparado en mi libro El fantasma de la mente. Es una parte muy importante porque es donde hablamos del ego. Para hablar del ego, como bien pongo en el ebook y como bien podéis ver que el ego es un gran enemigo que tenemos todos, y lo vais a ver en el libro El fantasma de la mente, he traído a la persona que debo de reconocer públicamente que me llevó a eliminar, no, es imposible decir eliminar, a reconocer cuál era mi ego y a ser consciente de él. Antonio del Valle, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javier, por invitarme a este espacio y vamos a aportar cosas interesantes para los oyentes. Como podéis comprobar en el libro del fantasma de la mente y como vais a poder comprobar en el libro de trabajo, para mí personalmente, Dios está siempre presente. Por ahí hay algo que a mí me ha hecho clic en mi cabeza. Es aprender a amar al Maestro, a Joshua, conocido como Jesús de Nazaret. Ese gran amor por Joshua fue el que me unió a conocer a Antonio. Y yo siempre digo que el Maestro lo envió a mi vida para ir moldeándome, para poder darte un mensaje mucho más limpio, mucho más puro y sobre todo mucho más sencillo de comprender. Antonio me enseñó libros tan transformadores como La Vía del Corazón y me ha enseñado lecciones que para muchas personas pueden ser muy difíciles de comprender porque es un libro que es muy intelectual, como es un curso de milagros, pero gracias a él he podido conocer y aplicar muchas de las herramientas que este libro nos presenta. Hoy quiero hacer un podcast muy especial que quedará para la eternidad, porque, como bien digo, está dentro de mi libro El fantasma de la mente y sé que os va a ayudar muchísimo para hablar del ego, ese gran enemigo que vamos a tener siempre hasta que nos vayamos de este plano. Antonio, te quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué es el ego? Bien, Javier, siempre estamos hablando del ego y como nos han dicho grandes sabios de la meditación, de la sabiduría oriental, de sabiduría de la Kabbalah, eh, nos llegan a decir que el ego es el gran farsante de esta obra de teatro llamado vida, ¿no? O existencia, ¿no? Es el gran farsante porque siempre que, eh, siempre que lo buscamos, no está, ¿no? Y cuando dejamos de buscarlo, siempre está ahí. Eh, el ego es ese continuo vaivén de la mente que nos impide estar en el aquí y ahora y nos lleva en modo automático por caminos de caos, sufrimiento, orgullo, soberbia y, como he dicho, en modo automático el alimento del ego son las emociones negativas, las creencias limitantes y un montón de paradigmas equivocados que nos desconectan de nuestro verdadero ser. El ego, podríamos decir, poniendo un ejemplo práctico, podría ser, imaginaros, por ejemplo, un juego. Voy a poner el ejemplo de un juego por mis hijos que están siempre jugando a ese juego. Ese juego es el Fortnite. En ese juego utilizan un personaje, ¿no? Eh, pues ese personaje que utilizan para jugar a este juego, podríamos decir que es tu ego. Y el observador, el jugador, el que está sentado en la silla observando y jugando con ese personaje,
el cual hemos llamado ego, es tu alma. Y voy a lanzar una pregunta aquí para todos. ¿Pensáis que al jugador le importa el personaje o vino a jugar? Una buena pregunta. Pero yo tengo otra para ti. ¿Qué te ayudó a conocer y a ser consciente de tu ego? Yo creo que aquí la figura de Joshua es fundamental en tu vida. Y me gustaría que le transmitieras ese amor que tienes hacia él, porque es el que nos unió y el que me hizo a mí caminar de una manera completamente diferente en mi vida. Sí, Javier, efectivamente la figura de Yeshua es fundamental en mi desarrollo personal y espiritual y, y siempre he estado buscando la verdad o herramientas que me acerquen a la verdad, y el acercamiento con el maestro ha sido desde siempre, ¿no? Pero fundamentalmente fue a través de un curso de milagros. Un curso de milagros es, como el mismo Yeshua define en la vía del corazón, es una trampa para el ego, porque el ego es eminentemente intelectual y un curso de milagros es muy intelectual. Y es un anzuelo que pica el ego y lo que te lleva a un despertar de, de tu alma, de la conciencia, que se da cuenta de que hay una identidad dentro de uno mismo, una falsa identidad, el usurpador del lugar del alma, que está siempre ahí. Y una frase de Yeshua que me caló bastante cuando empecé a leer el curso de milagros fue que nosotros no tenemos nada que no tenga Él. Ese estado nosotros es solamente potencial. Y aquí deducimos que ¿qué es lo que no tiene Yeshua y tenemos nosotros? Es ego. Cuando tú vas quitando capas de ego y empiezas a quitar esas capas, cuando imagina que llegamos a quitar todas las capas, ¿qué es lo que queda? Solo Dios. Nosotros somos una chispa de Dios que está jugando aquí en un juego y se ha olvidado esa chispa de realmente cuál es su verdadero ser. Muy interesante. Y ahora quiero profundizar un poquito más. Porque seguramente cuando habéis leído tanto el capítulo en donde se habla del ego, el fantasma de la mente, y como habéis leído la profundidad que tienen los textos que he metido en el libro, hay una pregunta que yo me hice que seguramente tú también te la harás. Y es, ¿cómo equilibramos el ego? Te la podía contestar, pero hay que ser humilde. Y voy a dejar que el maestro, el que me ha enseñado el camino, la conteste, porque él tiene mucha más experiencia que yo a la hora de equilibrar el ego. Antonio, me gustaría que le explicaras a las personas que están ahora escuchando este podcast, sentados en sus casas, caminando, yendo a trabajar, en el autobús o simplemente en el parque, cómo pueden equilibrar su ego. El gran alimento del ego, y hablamos del ego negativo, porque ya hablaremos más adelante de la polaridad del ego. El gran alimento del ego, y en su mayor parte el ego en la humanidad es un ego negativo por su egoísmo. El gran alimento son las emociones negativas, ¿no? Y nuestro caballo de batalla diario son las emociones. Y si no somos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, se activan emociones, en su mayoría negativas, que tienen su propio sistema de pensamiento. Y entramos en bucle, y una vez que se activan esas emociones, son muy, muy complicadas de gestionar, dependiendo del grado de impacto
que tuvo esa emoción en nuestra mente subconsciente. Es muy importante observar en nuestra esfera mental nuestro sistema de pensamiento, porque muchas veces está tan automatizado ese sistema de pensamiento que se activan emociones negativas y no somos conscientes. Es muy importante trabajar en la esfera mental porque las emociones negativas son el resultado de un sistema de pensamiento distorsionado, egoico y que nos lleva a un mundo de caos y de sufrimiento. Todo el trabajo está en la esfera mental. Por eso el título de este libro no me puede parecer más acertado, porque en realidad cuando tú descubres, vas desenterrando esas emociones negativas, te vas dando cuenta de que le tenías miedo a nada. Pero ese miedo cuando estaba enterrado era muy poderoso. Pero esos fantasmas cuando salen a la luz de la conciencia se difuminan como si fueran humo. Por eso es tan importante el trabajo interior, el perder el miedo a la introspección, a la meditación, a la observación, porque son las herramientas que nos llevarán a la conquista de la mayor guerra que podemos tener aquí en este mundo, que es la mente. Yo siempre digo que el pasado no existe, el futuro no existe, y lo único que existe es el momento presente, es decir, lo que estamos viviendo. Pero claro, esto me llevó a hacerle una pregunta un día a Antonio. En una de nuestras charlas de largas horas le pregunté: Antonio, ¿cómo sé si estoy viviendo en el presente? Pues la respuesta a esto es muy simple. La mayor parte del tiempo estamos en modo automático y no estamos existiendo. Nuestra existencia va en relación al nivel de conciencia que tenemos de ese momento presente, del aquí y ahora, y normalmente estamos tan imbuidos de ese personaje que llamamos ego, que no hay espacio para nuestro verdadero ser, que es el alma, que ansía expandirse y que está limitada en un ropaje, como si fuera una especie de cárcel mental, que es ese personaje, ¿no? La gente va, trabaja, se levanta, está 8 horas de trabajo, está en su rutina diaria y, y realmente está imbuida en esa serie de pensamientos, de emociones automáticas, en su mayor parte, como hemos dicho, son negativas. Tenemos alrededor de 600.000 pensamientos al cabo del día y más del 80% son pensamientos negativos. Se crea una atmósfera de un caldo de cultivo negativo y se necesita presencia, estar en el momento presente para salir de esa prisión mental. Tengo que decir que la mayoría de las personas no están dispuestas a dejar de identificarse con ese personaje. Prefieren esa zona de sufrimiento soportable, que es esa zona de confort, que a la postre es una cárcel mental. Y yo la verdad que aliento aquí a todas las personas para que tomen conciencia de que el trabajo interior es una tarea personal e indelegable en nadie más. Cada persona tiene que hacer un trabajo interior, lo podrá postergar más o menos, pero a la larga se dará cuenta de que eso es un trabajo individual, que nadie puede hacer por ti mismo. Ningún gurú, ningún maestro, ningún mentor, ningún coach, nadie puede hacer ese trabajo por ti. Te podrán dar herramientas, pero eres tú quien debe utilizarlas. Has dicho algo fundamental: ningún guía, ningún gurú, ningún maestro.
querido y querida, nadie te va a librar de esa cárcel mental en el que estás metido. Hay personas que te van a dar herramientas, hay personas que te van a dar unas frases, hay personas que te van a contar su experiencia. Pero quiero que sepas algo. La liberación no viene del Maestro, viene del Padre. Nuestro Padre Dios, el Creador, es el que te manda a las personas, a las herramientas y a todo para que tú cambies, porque tú se lo has pedido y Él te lo está dando. Por eso siempre digo, y lo decía Joshua, conocido como Jesús de Nazaret, que todo lo que yo hago lo hace mi Padre a través de mí. Todo esto que te acabo de comentar me llevó a una pregunta que le hice a Antonio. Y con esto voy a cerrar el podcast. Y esta es parte tan importante del libro. Antonio, para ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es Joshua? ¿Y por qué hay libros como Un curso de milagros, La vía del corazón, La vía de la transformación o El curso del amor? Libros en los que Joshua le comunicó a ciertos canales, que fueron personas, las herramientas necesarias para liberarnos, tener una vida de felicidad, pero sobre todo saber que todo viene del Padre y que ahí es donde tenemos que volver. Pues sí, Javier, esa pregunta es bien interesante y bien profunda. ¿Quién es Dios? No podemos conceptualizar a Dios. Dios es todo y Dios mora en cada uno de nosotros. El problema son, el gran obstáculo son las capas de ego que nosotros mismos hemos ido poniendo por el camino. Yeshua es el puente de conexión entre el Creador y nosotros, en el sentido de que la distancia es tan enorme entre el Creador y nosotros que Yeshua hace de mediador. Es un puente de conexión con el Creador. Y en ese sentido, el mensaje de Yeshua es el mensaje del corazón. A Dios intelectualmente no hay mente para concebirlo, para entenderlo, no hay mente. De lo que el mensaje que te quiere transmitir Yeshua es que tienes que sentir. Cuando tú utilizas ese ego, que es intelecto, y lo pones al servicio del corazón, es cuando empiezas a crear una vasija, un recipiente para recibir luz, la luz del Espíritu, la única luz del Creador. Y el mensaje que tengo que dar es que en realidad todo lo que tenemos que hacer es buscar al Creador con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Y por qué digo esto? Porque al recibir la luz del Creador, y aquí viene este gran secreto que quiero compartir con vosotros, la luz del Creador es quien lo hace todo. La luz lo hace todo. Tu único trabajo es depurarte, quitar todas esas capas de ego que ocultan tu verdadera identidad y obstaculizan la libre circulación de la luz del Creador a través de ti. Muchísimas gracias. Sigue avanzando el libro. Hay una gran sorpresa al final del libro El fantasma de la mente. Y sobre todo, lee el bloque final. El tiempo de Dios. Muchas gracias.